Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Antes de entrar en las cuestiones de por qué genera o no genera, hay una nota esta mañana en el vocero de Pedro Méndez de Sanabria, son unas declaraciones que hizo el presidente de la Asociación de Industriales, Eric Santiago Justiniano, donde dice que ya el costo económico de los problemas que nos presentan Luma y Genera está costando millones de dólares. Y esta gente las declaraciones me estuvieron bastante contundentes para un sector que normalmente no asume posturas fuertes en temas tan controversiales como de energía. Bueno, no solamente que no asume posturas tan contundentes, es que fueron los que impulsaron la privatización. Aquí se habla mucho del PNP y del PPD como los arquitectos de la privatización, pero esto era una agenda de esos sectores industriales que pues ellos tienen esa narrativa de que lo privado es mejor que lo público, y esto le ha rebotado en la cara, porque a pesar de todas las advertencias que se hicieron por todos lados en términos de que la privatización era un error, que el récord histórico de los diferentes países que habían recurrido a la privatización de los servicios esenciales habían tenido que revertirla, que era peor, que los costos eran mayores, o sea, la información estaba. Lo que pasa es que la narrativa detrás de esto, ¿verdad?, es bien fuerte y está impulsada por el interés económico que significa privatizar los bienes públicos. El interés de que los fondos públicos estén a disposición del sector privado, de que no haya que celebrar subastas con todos los requisitos y controles que el gobierno celebra, ¿verdad?, o pone en vigor para que estas subastas sean válidas. Y eso pues hizo que este sector impulsara al máximo y que cabildeara y fuera a la legislatura, apoyara a los candidatos en las campañas políticas que estuviesen empujando la privatización, y ahora han tenido que dar marcha atrás porque se han dado cuenta de que ya efectivamente la privatización fracasó. El que se declare un estado de emergencia no cambia las circunstancias, Alfonso, que es básicamente lo que ellos están pidiendo. El estado de emergencia asistido desde María y desde Irma, y a pesar de todas las medidas que se han tomado, que la mayoría de ellas han estado equivocadas, pues seguimos en una situación peor. Yo creo que la privatización, Alfonso, y el récord está claro, empeoró dramáticamente la situación del sistema eléctrico en Puerto Rico, y ya eso hasta el negociado lo admite. Así que me parece que es parte del proceso de aglutinar un consenso en el país de que ya la privatización fracasó. No solamente aquí están abogando porque se cancelen los contratos de Luma y Genera los sectores liberales, ¿verdad?, los sectores que abogan por el bienestar común, sino que ya vemos los sectores más egoístas, que son los sectores del capital, los sectores de la derecha del país, pues ya están pensando que esos contratos hay que cancelarlos. Así que se está aglutinando ese consenso, Alfonso, en el país, y lo que falta es que en noviembre haya una voluntad mayoritaria por apoyar a los candidatos que abogan realmente por cancelar el contrato de Luma y de Genera y establecer una nueva autoridad de energía eléctrica que sea despolitizada, que sea autónoma, profesional, y que abogue, ¿verdad?, por el bienestar común, implantando dentro de sus cuadros sistemas democráticos para que esa nueva autoridad tome sus decisiones a base de los intereses de las diversas personas y entidades que reciben ese servicio. Así que me parece que es algo positivo. No va a resolver nada de aquí a las elecciones, porque de aquí a las elecciones lo que se augura es un voto masivo de castigo a los dos partidos, el PNP y el PPD, que han permitido esta debacle del sistema eléctrico por su avaricia, por su corrupción, por su politización y extremismo, ¿verdad?, de sacarle el máximo a sus posiciones políticas. Pues el pueblo, yo creo que los va a castigar ahora en noviembre. Bueno, y vamos entonces a la cuestión de la generación. Hace 30 años, hace 35 años, licenciado, aquí estaba la Corpo y en Carbide, estaba la 936, había bases militares, había muchas escuelas de la calle ahora y no teníamos problema con la generación.
hay que ir, obviamente, un poco a la historia de la autoridad. La autoridad siempre ha sido la joya de la corona y lo que los sectores del capital, ¿verdad?, extranjeros y locales, han querido siempre capturar, ¿verdad?, para su beneficio. Y como mencioné, la privatización no es otra cosa que poner a disposición de esos sectores privados los dineros públicos. Y la autoridad, pues por mucho tiempo estuvieron dilapidando sus recursos en términos de proyectos que solamente servían un interés particular, como los gasoductos. Estuvieron dejando al margen los requisitos del mantenimiento que había que darle a esas plantas. Se dejaron de hacer las inversiones necesarias para mantener la calidad del servicio y de la generación, de la transmisión y la distribución. Se politizó al máximo la autoridad, creando posiciones para gente que no tenía las competencias ni las cualificaciones. O sea, eso fue todo un proceso orquestado por el PNP y el PPD para luego venderle la idea al pueblo de que la privatización era lo mejor que se podía hacer para resolver el problema eléctrico. Fueron destruyendo desde adentro la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero sin embargo, cuando se privatiza la parte de la transmisión y la distribución y se programa la privatización de la generación, la autoridad fue reconstruyendo su capacidad de generación. Y cuando Josué Colón, y esto lo dice él mismo, le entregó a Genera la generación de la energía, tenía 3.600 megavatios de generación y era lo mejor que había tenido la Autoridad de Energía Eléctrica desde Irma y María. O sea que bajo la Autoridad de Energía Eléctrica había mejorado la generación. Entonces traen esta compañía privada que en primer término no sabe lo que tiene entre manos, Alfonso. Eso lo dijo el propio Josué Colón. Él era miembro del comité de evaluación y dijo: esta gente no tiene la capacidad ni el conocimiento para administrar estas plantas. Sin embargo, votaron a favor de que se privatizara, porque es una agenda ideológica, ¿verdad? No es algo que se está llevando a cabo para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Entonces, es un ventetú nuevo, porque Genera PR no existía, que siempre le venden a uno, no, es una compañía de calibre global, de calibre mundial, vienen a hacer lo mejor por nuestro país. Pues si Genera PR no existía. Entonces, cuando van a reclutar a la gente, excluyen de una manera arbitraria mucha de la gente que tiene conocimiento y experiencia para operar las plantas, que son los famosos empleados de la autoridad que fueron movilizados para el gobierno y que están ahora en diferentes posiciones que no apoyan en nada al sistema eléctrico de Puerto Rico. Para colmo, a los que se mudaron de la Autoridad de Energía Eléctrica les dijeron que solamente le garantizaban el empleo por 2 años, porque tampoco los querían permanentemente. Lo que querían era extraerle el conocimiento, que le transmitieran el conocimiento a los empleados que Genera sí quería, para entonces decirle: te voto. Y eso es una locura, porque eso va en contra de la ley 80. Una vez tú le das la permanencia a un empleado, tú no lo puedes votar sin justa causa. Entonces el contrato establecía ese disparate, que Genera PR podía despedir a los empleados después de 2 años. Pues también vinieron aquí bajo las falsas pretensiones de que esto era transitorio, de que ellos querían meramente entrar a operar las plantas para entrar en el proceso de decomiso. Entonces esta realidad se transformó rápidamente cuando tú ves que empezaron a abogar por inversiones para meter el gas natural aquí en Puerto Rico, para transformar las plantas vigentes en gas natural, cuando se supone que se decomisaran para convertirlas en plantas o sustituirlas con plantas de energía renovable. Pero ¿por qué quiere generar el gas natural? Porque la matriz, que es la dueña de las acciones de Genera, vende el gas natural a Puerto Rico. Entonces ellos fueron de una manera descarada, fueron a los accionistas en una reunión de accionistas, decir: Puerto Rico es la mina de oro para New Fortress, porque vamos a meter gas natural por ojo, boca y nariz. Todo esto en perjuicio del pueblo de Puerto Rico, porque cuesta más caro el combustible fósil, que es el gas natural, y porque nos aleja más de las metas de energía renovable. Pues hoy también sale otra noticia, Alfonso, que ellos
quieren meter toda una serie de plantas nuevas en unas plantas que son auxiliares, los picking units, que son para responder a emergencias y para hacer el reinicio del sistema en caso de un apagón masivo. Pues quieren meterle gas natural a esas plantas, ¿verdad? Que sean plantas de gas natural. Y para colmo, ahora esas plantas no van a estar listas para el año que viene ni para el próximo, sino para el 2027. O sea que ellos van a seguir extendiendo su permanencia en las operaciones de la generación aquí en Puerto Rico per secula seculorum, porque se está alargando. Y para colmo, los ahorros que ellos alegaron que se iban a hacer con estas nuevas plantas también se fumaron, según la noticia que salió en un rotativo de San Juan. Esta gente, Alfonso, como discutimos hace unas cuantas semanas, son parte de empresas criminales continuas. ¿Qué buscan estas empresas? Hacer todas las trampas posibles, decir todas las mentiras posibles para ganar más dinero a costa del pueblo de Puerto Rico. ¿A quién beneficia que los costos de esas plantas sean más altos? A los suplidores, que son los suplidores que coge Genera y que puedes autocontratarse. Genera puede contratar a New Fortress, que es la matriz, para que le venda cualquier tipo de equipo adicional que ellos entiendan que haga falta, y se ganan por todos lados. Ganan los honorarios por la administración de las plantas de generación, le compran el combustible a la matriz gana dinero por la venta del combustible, y asimismo le compran las plantas y todos los equipos a otros suplidores que tienen relaciones estrechas con New Fortress, y de esa manera es un continuo pitcher y catcher, y nada que van a hacer va a estar dirigido a que se cumplan las metas del contrato, que es que ellos se larguen lo antes posible luego de decomisar las plantas y de movernos a la energía renovable. Todo lo que están haciendo es contrario a eso, Alfonso. Y desde que entraron, que no hace un poco más de un año, pues tenían 3.600 megavatios y ahora están realmente por el piso, mucho menos de lo que se supone que puedan, que necesiten producir. Y esto se debe, Alfonso, a que no dieron el mantenimiento que hacía falta y que no hicieron las obras de reparación y sustitución que se supone que se hubiesen hecho durante este pasado año. Y entonces, pues, cuando ocurre cualquier evento imprevisto, pues se va por debajo de la capacidad de generación, y entonces vienen los famosos apagones selectivos, ¿verdad? Los que eufemísticamente se llaman relevos de carga. Son apagones selectivos porque es que ellos apagan un switch y te toca a ti en tu casa, Alfonso. Y luego te dan la luz a ti y aprietan otro switch y me la quitan a mí. Ellos escogen a quién le quitan la luz, y desafortunadamente, por lo que yo he visto, la experiencia que se tiene con eso, hay mucha gente que le tocan prácticamente todos los días, y hay otra gente que no le llegan los apagones. Yo conozco personas que no han sufrido ni un solo apagón, y conozco gente que le pasa todos los días. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, a la arbitrariedad de Genera, porque ellos pueden escoger quienes merecen ese servicio en todo momento, y a quienes se los puedo quitar. Y esos son prejuicios de clase, esos pueden ser prejuicios de que esta gente nadie se entera porque no tienen voz. Acuérdate que en Puerto Rico el 50% de la población es pobre, marginada. Entonces ellos escogen a quién le van a llevar la luz, y eso es una tragedia, Alfonso. El proceso de establecer esos apagones selectivos a veces puede tomar en cuenta necesidades estratégicas como los hospitales, los aeropuertos, pero nadie se salva. Cuando Jennifer González estaba celebrando su cumpleaños a 2.500 pesos el plato en el condado, todo el mundo alrededor estaba sin luz. Los hoteles tenían luz porque tienen planta. Así que hay una división de clase, Alfonso, en este asunto de la energía, porque los que pueden tener su planta pues no se afectan tanto, aunque tienen unos costos adicionales, ¿verdad? Y los que no tienen planta, no tenemos planta, pues estamos marginados totalmente de los beneficios de tener un sistema confiable. Y Genera, Alfonso, no va a traer ahorros en términos
de la compra de combustible como se prometió, porque en el acuerdo con Genera se dice que el 50% de los ahorros que genere esta compañía son para el gobierno y por tanto se van a distribuir en reducciones de la tarifa eléctrica. Pero tú sabes lo que hizo la Junta, comprometió el 25% de ese 50% que le tocaría al pueblo de Puerto Rico para un pago de dinero a los bonistas. Así que de un 50% ya vamos por 25%. Pero ¿qué ocurre? La operación ha sido mucho más cara. Por ende, ¿cuáles son los ahorros? Si te ahorras un poquito en el combustible y gastas 200% más en el mantenimiento y las reparaciones de las plantas, pues mira, no ahorraste nada. Así que eventualmente, como ha ocurrido con Luma, la operación de las plantas de energía por parte de Genera sale más caro y eso el negociador lo va a tener que tomar en cuenta para aumentar la tarifa en este proceso que ya hay de aumentar la tarifa. Así que ese contrato de Genera que se otorgó a una compañía inexistente y que no ha podido dar pie con bola y que está costando más de lo que se supone que costara y que no va a alcanzar las metas, es un contrato también que es leonino. Luma y Genera PR son del buitre, las dos salas, Alfonso, son la combinación perfecta. Fíjate que en la historia que han tenido juntos, ¿verdad? Desde el año pasado, esto es echándose las culpas entre ellos todo el tiempo. Genera dice, un evento en la transmisión y la distribución hizo que esta planta se cayera. No, esto fue que falta generación, dice Luma. Y así va a ser mientras esas dos compañías permanezcan, porque no hay ninguna coordinación, porque ninguna responde a los intereses del pueblo de Puerto Rico, no tienen ninguna responsabilidad política, están solamente para chuparse los fondos federales. Y cada minuto que pase, más caro se ponen los proyectos de fondos federales, que eso es parte de la noticia que salió hoy en un rotativo, que esas plantas picking units que van a instalar en los diferentes patios de las plantas matrices, pues van a salir mucho más caras ahora y no va a poderse realizar los ahorros que se habían anticipado. Así que nada sale bien. Lo único que sale bien es a los intereses de Luma y de Genera. Y por eso es que los dos contratos, Alfonso, hay que terminarlos a partir de enero del 2025, porque aquí se ha enfatizado mucho el asunto de la cancelación del contrato de Luma, porque Luma lleva más tiempo y la experiencia cada vez es peor y la narrativa popular es para afuera Luma, ¿verdad? Pero Genera es lo mismo. Y Genera tiene la parte más crítica, porque tú puedes tener el mejor sistema de transmisión y distribución, pero si el sistema de generación no produce lo que se necesita, pues estamos en la misma. Es como si hubiese averías del sistema de transmisión y distribución todo el tiempo, porque cada vez que hacen un relevo de carga, no hay luz en 200.000 personas, no hay luz en 150.000 personas. O sea que en realidad, si tú vas a reformular el sistema eléctrico de Puerto Rico, si vas a crear un nuevo sistema eléctrico, tiene que cancelar ambos contratos y no nos podemos quedar un poquito al margen de la realidad, diciendo que Genera no es parte del problema que tenemos. Genera es parte esencial del problema que tenemos, y la dirección en la cual llevan el sistema eléctrico en el área de generación es la equivocada, porque es meter gas natural, que nos va a tener siempre esclavos de New Fortress Energy y de los precios del gas natural, y también apartándonos de las metas que hay de alcanzar energía renovable para no depender de esos combustibles fósiles. Así que todo lo que hace Genera para el pueblo de Puerto Rico está mal y hay que corregirlo lo antes posible. Ahora, esa iniciativa de ir al gas no va en contra de las políticas públicas tanto del gobierno de Puerto Rico como del gobierno federal. Sí, totalmente, Alfonso. La secretaria de Energía viene aquí periódicamente
a tratar de impulsar los proyectos de energía renovable con luz solar, ¿verdad? Pues mira, todo lo que hace Genera es contrario. Mira, Genera, hace unos meses atrás, y lo reseñamos aquí, tiene una abogada que trabajaba con la Autoridad de Energía Eléctrica, y esa abogada se atrevió a coger un papel timbrado de la Autoridad de Energía Eléctrica y le escribió una carta al FERC, que es la Comisión Reguladora de Energía, que brega con los proyectos de los gasoductos y del gas natural en Estados Unidos, diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica apoyaba los proyectos de gas natural de New Fortress Energy. O sea, falsificó una comunicación de la Autoridad de Energía Eléctrica para apoyar las iniciativas de New Fortress y de Genera PR para tener más gas natural en Puerto Rico. Fíjate hasta dónde llegan. Por eso es que yo digo que Genera también es una empresa criminal continua, que lo que quiere es perjudicar los intereses del pueblo de Puerto Rico para enriquecerse. Y cuando uno habla de esto, habla del RICO Act, ¿verdad? De la ley RICO, que es la que usan para romper las mafias en Estados Unidos, que es la que usan para la corrupción política, pero también para la corrupción económica. ¿Y qué es eso? Es todo un andamiaje, un acuerdo de diferentes grupos, una corporación, un grupo de corporaciones que se ponen de acuerdo para defraudar al gobierno, a la gente, al pueblo de Puerto Rico, y están todo el tiempo operando sistemáticamente con ese propósito. Y si tú dices, Genera está ahí para convertir las plantas a energía renovable y está convirtiéndolas en energía no renovable, energía dependiente del gas natural, pues ahí tú tienes una desviación de lo que se supone que haga Genera, una desviación malsana que crea daños, pero que tiene el propósito de enriquecerse por las ventas del combustible fósil, que es el gas natural. Así que eso es una empresa criminal continua, Alfonso. Es una barbaridad, ¿verdad?, que se permita eso en Puerto Rico. Y por eso yo creo, Alfonso, que esto no se habla mucho, pero parte del proceso de sanear el sistema eléctrico es procesar a todas las personas que tuvieron la culpa de habernos sometido a este suplicio, porque son directamente responsables de todos los daños que sufre la economía de Puerto Rico diariamente, de toda la gente que sufre quebrantos de salud, de toda la gente que sufre accidentes, de todo lo que se daña en equipos eléctricos aquí en Puerto Rico y de todas las muertes que esto ocasiona. Así que yo creo que parte de las iniciativas de reconstruir nuestro sistema es la responsabilidad, acabar con la impunidad. Y aquí hay que procesar a mucha gente por incumplimiento en los deberes públicos, ¿verdad? En cumplimiento de las funciones del cargo público, por la negligencia en el cumplimiento del deber y por violaciones a la ley de ética gubernamental, porque se cae de la mata que esta gente hizo estas cosas con maldad y porque todo está dirigido a que los contratos sean leoninos, todo está dirigido a que estas compañías se enriquezcan abusivamente, y para colmo trajeron a la gente más avara. Son las compañías avaras y su gerencia, que tiene esta avaricia insaciable, que está haciendo todo por robarse el patrimonio del país. Eso hay que procesarlo eventualmente, Alfonso. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día, aunque el Luma y Genera no quieran. Así mismo, pero tenemos el momento en noviembre para resolver este problema de una vez y por todas. Hasta luego. Ese es el día, sí, ahí que vamos a hacer los arreglos de que había. Hasta luego, Alfonso.